Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña de este tercer tomo de Hay algo matando niños, de James Tynion IV. Bueno, como comenté en el volumen segundo, en el tomo segundo, han cortado la historia. Recordemos un pueblo en el que aparecen unos monstruos que están matando a los niños del pueblo, llevan tiempo desapareciendo y son unos monstruos que solamente los niños pueden ver. Y en ese pueblo aparece una chica, Erika Slaughter, que es una cazadora de monstruos. El primer tomo es un tomo que te presenta, te introduce la serie y resuelve el problema de ese primer monstruo. Es un tomo autoconclusivo que se puede leer, digamos, de forma independiente, aunque deja una historia abierta en la cual se demuestra que hay más, se cuenta que hay más monstruos y hay que seguir cazándolos, pero termina con el planteamiento. En el segundo tomo aparecen una serie, digamos, como de descendientes de ese monstruo inicial, y acaba con una gran pelea en la que aparecen otros personajes de la casa a la que pertenece esta Erika Slaughter, pero justo a mitad de esa pelea se corta el tomo. Como decía, es un final un poquito abrupto y te dejaba no solamente con ganas de leer el siguiente, sino que te dejaba una sensación de historia incompleta. Por lo que tenía tantas ganas de leer este tercer tomo. Y efectivamente termina a continuación, o sea, continúa exactamente donde deja la historia anterior, en medio de esa batalla, y te termina este trozo de historia, además de una forma mucho más cerrada incluso que el primer tomo, de forma que los tres primeros volúmenes forman una especie de arco argumental bastante cerrado. Mientras que han seguido en ese pueblo en los tres tomos, ya se habla de un viaje a otro sitio, y es una historia que funciona muy bien. Según lo he leído, el único problema que sigo viendo en este cómic en cuanto a la narración, que alterna estas dobles páginas, en las que bueno, hay alguna viñeta compartida que te hace pensar que obviamente hay que leer las dos páginas del tirón de izquierda a derecha, pasa en los dos primeros volúmenes, pero hay páginas en las que la viñeta ocurre como en esta, en la que la parte que está comida en la siguiente página es una franja muy muy escasa, muy pequeña, y te puede pasar desapercibido. Y puede ocurrir que te leas solamente una página, no entiendas de qué están hablando, y a lo mejor al llegar a la última línea te des cuenta de que había que leer las dos. Aquí, por ejemplo, los márgenes blancos te indican que son páginas que van por separado. Aquí igual, es decir, no es una cosa que pase en todas, de vez en cuando, todas estas páginas estoy enseñando para ver que son páginas con el margen blanco, pero de vez en cuando hay alguna página doble, y me ha pasado menos que en los primeros. Aquí, por ejemplo, apenas se ve en esta primera línea este margen, y puede que te pase desapercibido, que te leas esto, pases aquí, y cuando llegues aquí te des cuenta que tienes que haberte leído esto antes. En este, como digo, solo recuerdo que me ha pasado una vez. He estado muy pendiente desde el principio de leerlo bien, pero creo que es un error el que tengas que estar pendiente de cómo se lee una página, porque el dibujante no se da cuenta de que en la primera fila tienes que poner una viñeta que claramente te marque el sentido de lectura. Es un fallo tremendo en cuanto a la forma de narrar una página. Aquí, por ejemplo, apenas se ve. Y más sobre todo en este formato. Seguramente en un formato grapa en el que la página se abre completamente, no hay pérdida en el pegado de los cuadernillos, quizás se vea mejor y no pase esto. Pero tienen que pensar que para un tomo necesitas que la viñeta sea un poquito más grande para que no haya ese problema. Porque aquí incluso te puede pasar desapercibida dos veces, y si no te das cuenta, te lees esto, y cuando te estás leyendo esta viñeta es cuando te das cuenta de que esto no tiene sentido. Hago más hincapié porque bueno, es un fallo que sigue y sigue y sigue, y es un fallo de la propia edición del cómic y del planteamiento narrativo del cómic a la hora de editarlo. Y es una pena porque por lo demás, en cuanto a la calidad del dibujo, a la propia narración quitando ese problema, y el guión, es un cómic extraordinario, es muy entretenido, con una acción y una violencia muy explícita y muy marcada, muy ajustada a la historia que cuentan. Así que bueno, es el único fallo. Hay que estar prevenido, sigo insistiendo, si vas a leerse ese cómic, recordar eso desde el primer momento para estar pendiente y no perderse o no salirse de la lectura por ese fallo. Por lo demás, un cierre de arco interesantísimo. A pesar de ese fallo, sigo enganchadísimo a la serie. Voy a seguir haciéndolo sin duda en el volumen 4, que como digo empezaría un segundo arco argumental. Quien le haya gustado el primero, que se compre de golpe el 2 y el 3, porque si no va a tener una historia a medias. Quien no le interese la historia del primero o de los tres primeros, obviamente pues es un punto muy bueno para dejar la historia con una sensación de terminar algo completo.